gente, digamos, que es nueva a la política, o por lo menos en cuanto a una candidatura, digamos, en búsqueda quizás de alternativas para no dar vueltas siempre en la calecita y quedarnos con los mismos nombres. Por eso estoy en contacto con Ramiro Marra, que es candidato a legislador porteño por Avanza Libertad, del partido de Javier Milei, y bueno, además es youtuber financiero, pero bueno, de eso vamos a hablar. Ramiro, Walter Schmidt te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Walter? Muchas gracias por este llamado. No, al contrario, gracias por tu tiempo. Sos youtuber financiero, digamos, ¿cómo caes en el espacio de Javier Milei y, bueno, en la candidatura, no? Bueno, a Javier Milei lo conocí hace 15 años como profesor de la facultad, y la realidad es que, en primer lugar, llego por las ideas que representa, que son ideas liberales, donde está muy cómodo, pero sobre todo estoy también, digamos, cansado de que el sistema no funcione, o sea, que los políticos sean siempre los mismos y que las decisiones siempre vayan para el mismo lado. Creo que necesitamos un cambio en la Argentina. Claro, porque a vos te entiendo, ¿no? Supongo que te iba bien en lo tuyo, pero sin embargo, irte a la política, pegar el salto a la política, que es un ámbito donde tiene códigos y a veces no hay respeto, digamos, los códigos son bastante oscuros, bueno, implica una decisión importante, ¿no? Sí, tengo la suerte de que me va bien la Argentina comparado a lo que es la Argentina, o sea, si saliera en otro país me iría mejor. O sea, la realidad es que uno se mete en la política no para vivir de la política, sino para que la política lo deje vivir. O sea, sabemos todo lo que hacen los políticos para poner regulaciones, impuestos, restricciones, y todo eso es lo que a uno también lo limita en el desarrollo de las cosas que le gustan. O sea, porque a mí me gusta mi trabajo y la verdad que estoy contento de tener mi trabajo y mi vocación, pero si hay políticos que están todo el día poniéndome la pata, se me hace difícil. Bueno, vos probablemente seas legislador en la ciudad, un ámbito, bueno, que es muy distinto al resto del país en cuanto a su desarrollo y demás. Obviamente siempre hace falta cosas por hacer, pero más allá de eso, digamos, de lo que falta por hacer y de lo que se puede innovar, ¿qué idea tenés o qué propuesta tenés como para proponer, para implementar en la ciudad? Y bueno, obviamente que después también se puede trasladar al resto del país, ¿no? Bueno, un poco lo que venimos a hacer es traer a la discusión, digamos, que siempre nos traen en esta discusión de la grieta, ¿viste? La grieta hace que nos hagan creer que estamos tomando decisiones diferentes, pero no sé cuán diferente termina siendo la ciudad de Buenos Aires de la administración nacional, termina siendo algo muy parecido. O sea, sí, nosotros vemos la gestión, vemos los arbolitos, vemos la bicicenda, y vemos todo eso, pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás de los presupuestos? ¿Qué hay detrás de todo la cuestión económica y financiera? O sea, hay que también hacer un replanteo ahí, hay que pensar que es un gobierno que viene hace más de una década. Entonces todo eso hay que replantearlo, a ver, sentémonos de vuelta. Ya está, tuviste mayoría, mucho tiempo, pero no por eso tenés que hacer lo que tengas ganas, tenés que responder a tus ciudadanos. Hoy el tema es financiero, que vos lo conocés mejor, quizás es uno de los principales recursos para un segmento chico de la sociedad para subsistir o hacer negocios directamente. ¿Coincidís en eso? Mira, lamentablemente acá lo financiero está tomado por lo monetario. O sea, lo monetario es porque vos tenés un sistema monetario totalmente destrozado. Tenés, o sea, una emisión monetaria que hace que se replique en inflación y a su vez que también se replique en toda esta cuestión de los tipos de cambios múltiples. O sea, y a su vez también el problema que tenés dentro de la pata financiera es la falta de crédito, pero el crédito a largo plazo. O sea, no tenemos que salir de esta cuestión de la Argentina, de vivir el día a día, para empezar a vivir un proyecto de largo plazo. Lo mismo que le pasa al país y le pasa a los ciudadanos. O sea, hoy el país se está financiando de la manera más cortoplacista que hay, emitiendo dinero, con todas las consecuencias que trae, cuando la Argentina tendría que estar buscando proyectos de largo plazo. Y en Argentina le pasa lo mismo, no puede sacar un crédito hipotecario. Claro. Y vive de la tarjeta. Ramiro, ¿qué te produce cuando en un país donde más o menos la mitad de la población, unos 22 millones de personas, reciben planes sociales, ya se habla de un sindicato, digamos, para los trabajadores en negro, como es el que está promoviendo el gobierno nacional, donde organizaciones sociales se van a ocupar, en todo caso, de representar sindicalmente
a los trabajadores en negro y a quien reciben planes. ¿Qué reacción te produce? Tristeza sobre todo porque, o sea, esa gente que están generando hábitos que no son los que quieren ellos quieren trabajar. O sea, hay que recibe un plan, está recibiendo el plan porque no está pudiendo trabajar. La realidad de lo que necesitamos es crear puntos de trabajo, pero los políticos suelen hacer este esquema de planes para ponerle plata en un bolsillo y sacársela por el otro bolsillo. Porque al fin y al cabo, ¿de dónde sacan ese financiamiento para los planes? Lo sacan de emisión monetaria, que termina la inflación, y la inflación termina siendo un impuesto más a todos los impuestos que tienen que pagar las mismas personas que reciben los planes. Es un sistema extorsivo. O sea, hoy, o sea, el argentino y también el que tiene planes ya está cansado de este sistema, pues no funciona, porque no es que cobra planes y vive bien, también vive mal el que cobra planes. Entonces, eso hay que salir a combatirlo en el grado de generar valor. ¿Cómo se genera valor? Se genera valor a través de la inversión. O sea, esa gente, ¿cómo la sacas del sistema de planes? Fomentando la inversión. Para fomentar la inversión vos tenés que aclarar tus cuentas públicas, digamos que sean superhereditarias, y por otro lado empezar a generar confianza institucional, que en Argentina es un problema que tenemos hace tiempo. Claro, qué difícil es eso, ¿no? Porque obviamente hay plena coincidencia en cuanto a la inversión, tanto local como extranjera, pero digo, qué difícil es para un país como el nuestro conseguir ese tipo de inversión teniendo en cuenta los antecedentes, ¿no? Es como si alguien a quien le hayas prestado plata, digamos, permanentemente no te paga, en algún momento se profuga y aparece, y después con el tiempo vuelve y se estabiliza un poco y te vuelve a pedir dinero. Es difícil hoy por hoy prestarle a la Argentina plata o que gente venga a invertir, ¿no? Sí, yo le sacaría el concepto prestar, o sea, no claro. le hablaría más de inversión, que es el problema de toda la Argentina. En Argentina estamos hablando de préstamo porque, claro, como sabemos que es una plata que vos prestás para que a ver si en algún momento te la devuelven, y es complicado, claro. Pero si vos hablas de inversión, que es decir, tampoco tengo diferencia entre inversión local y inversión extranjera, pero todo como inversión, porque hoy los argentinos tenemos, algunos argentinos, lamentablemente no mucho, pero hay argentinos que tienen dólares guardados. Eso es una gestión, como decir, invertir en un comercio, invertir en desarrollar un negocio, invertir en un emprendimiento. Y a partir de ahí es que la economía empieza a levantar. O sea, de esa inversión hablo, de la inversión que genere valor agregado, no de la que viene, no del préstamo que viene a tapar baches. O sea, que ese es el problema que tenemos en Argentina, que es el hábito que tenemos malo por el tema de esto del informe a la tarjeta de crédito para comprar comida. Cuando tendríamos que estar usando el préstamo, tendría que ser por un crédito hipotecario. Por eso la palabra préstamo yo creo que habría que cambiarla por inversión. Claro, el otro día estaba hablando con gente conocida que me decía qué difícil que es la Argentina para hacer un negocio. Es decir, a veces no es que el dinero, la inversión no está, sino que además el tema de las expectativas, de la confianza y demás, no te dan los números. No te dan los números ya sea porque por los niveles impositivos que hay, no te dan los números porque los márgenes de rentabilidad o el costo laboral es alto, y no te dan los números si venís con una inversión externa porque ni siquiera podés enviar las remesas, digamos, a otro país, con lo cual es un cerco muy complicado de saltar, ¿no? Exacto, mira, yo soy un empresario, un emprendedor, digamos, que sufre esas consecuencias, porque cuando veo que mi negocio está creciendo, veo la ilusión monetaria, porque después me vuelvo, pero acá hay una inflación tremenda, tenemos una inflación del 50%. O sea, ¿cuántos empresarios, comerciantes, emprendedores pudieron recomponer ese 50% de inflación? O sea, claro. Lo hablo en términos monetarios, pero después también pasa en el resto, como decías vos, las restricciones. Esta restricción de que no podés conseguir dólares al tipo de cambio oficial, que tenés que ir a buscar otro tipo de cambio. Y ahí tenés una diferencia del 90%. Entonces, o sea, ¿cuál es mi verdadera ganancia? Porque en pesos es difícil juzgarla. Entonces, si yo no sé cuál es mi verdadera ganancia, como no tengo expectativas, me es muy difícil implementar un plan de inversión. Por eso a mí me preocupa mucho, más allá de lo electoral, obviamente, el tema de cómo va a seguir esto, porque, digamos, con estos niveles, ¿no?, de emisión, una pobreza que ha aumentado en esta gestión del 30%, la cantidad de planes que hay, etcétera, etcétera,
comercios que cerraron, inversión externa que no repunta, empleo que bajó, caída del PIB, bueno, todo lo que ya sabemos. ¿De dónde va a salir la plata para que esto se sostenga y ni hablar para que esto avance? Si no, tampoco estás exportando o alentando exportaciones. ¿De dónde van a sacar el gobierno el dinero que necesita para mantener esto funcionando? Bueno, eso es lo que más me preocupa, porque la Argentina viene cada vez peor, o sea, de un mundo que viene para otro lado, el mundo cada vez está mejor. O sea, lamentablemente se escudan atrás de una pandemia que fue una de las peores maneras uno de los peores países donde se manejó la pandemia fue Argentina. O sea, y se escudan sobre eso, pero la realidad es que los problemas vienen ya de hace tiempo, ya más de una década, por no decir de 70 años. O sea, la realidad es que la Argentina hoy sí depende, como decís vos, de que entre dólares. Tuvo la suerte este año el gobierno de que tuvo una cosecha y un aumento de la soja bastante aceptable, lo que nos favoreció. Tuvo viento de cola, pero vivimos de los vientos de cola. Pero el viento de cola te lleva para un lado y te lleva para el otro. No es que siempre te lleva para adelante. O sea, el problema de la Argentina es eso, que estamos esperando eso. ¿Cuál es la forma de zafar? O sea, hoy el gobierno está tratando de zafar para llegar a las elecciones. Pero al día siguiente, ¿qué van a hacer? Porque para hacer cambios fuertes, lo que necesitas es generar confianza. Y sabemos que por más selección buena que hagan, la gente no confía en ellos. Claro. Porque la manera, cuando decías cómo traer plata, la plata solamente es una manera de cuantificar la confianza. Es una manera de cuantificar eso que siempre planteamos que está mal en la Argentina. Por eso no vemos plata. Porque falta confianza. Detrás hay confianza, detrás hay gestión. El Partido Libertario, o los jóvenes que se identifican con el Partido Libertario, o los jóvenes o gente, ¿vos crees que surge precisamente por el fracaso de alguna forma de la clase política que nos llevó a esta situación, más allá de la pandemia, que obviamente agrava todo, pero digamos, obviamente hay una esencia, una raíz que estaba muy mal? ¿Surge como digamos, contestación o como desencanto con la clase política? Sí, por un lado hay un desencanto que busca nuevas oportunidades, y cuando busca nuevas oportunidades empiezas a investigar, y ahí entra la racionalidad y la lógica. O sea, las ideas liberales, las ideas libertarias, lo que traen es racionalidad y lógica, porque esto es lo que está pasando en el resto del mundo, o en los países desarrollados. En los países desarrollados se discute cuándo uno es más o menos liberal, pero no se discute el concepto liberal. O sea, el Partido Demócrata en Estados Unidos se plantea como un partido liberal. O sea, el concepto libertario, ¿por qué aparece? Porque como son todos liberales, alguien se tendría que distinguir de ser más liberal. Claro, que en realidad son conservadores, no los que están, o los que profesan son liberales. Digo, el Partido Liberal o el espacio liberal tradicional en la Argentina en realidad estaba más ligado al conservadurismo que a lo liberal, ¿no? Exacto, pero ¿qué pasa? Ahora estamos hablando en términos económicos, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? En términos económicos, en el mundo el liberalismo ganó la batalla. Ya nada discute el liberalismo versus socialismo, ni en las universidades se discute eso. Esa es la discusión que tenemos en la Argentina, que nos trajeron los últimos, y hablo en plural, los últimos gobiernos. Pero el socialismo es un sistema que no funciona. Uno puede ver lo que pasa en Uruguay, que ve gobiernos socialistas que no son tan socialistas como lo conocemos en Argentina. Al revés. Claro. En Chile, uno ve a Bachelet y dice, esto no es un socialismo como lo conocemos en la Argentina. Por eso es la racionalidad. Y a partir de ahí es que los jóvenes empiezan, gracias a la conexión que tienen, gracias a la internet y a las nuevas comunicaciones, que empiezan a buscar nuevas alternativas, y las alternativas están ahí, enfrente de los ojos. Es el liberalismo, no hay una duda sobre eso. Lamentablemente en Argentina se habló despectivamente mucho del liberalismo, con este concepto de neoliberalismo, cuando la palabra neo significa nuevo, no es que significa algo malo. Se hablaba de manera despectiva y se lo dejó de lado por 2 décadas, y la verdad es que hay que volver a defender esas ideas, porque son ideas racionales y lógicas. A mí me cansa la discusión ideológica, porque después cuando bajás a la tierra la gente está en otra cosa, tiene otras necesidades, y además la discusión ideológica a veces se recrudece, y sin embargo después en los términos prácticos no hay tanta diferencia. Pero la verdad que me encantaría que existiera un espacio que se identificara con lo que vos decís, la racionalidad, el partido de la racionalidad.
que puede tener cosas de izquierda, derecha, de liberal, de conservadora, pero tiene que ver con la realidad de lo que la gente necesita, ¿no? Sí, te lo complemento porque si no que quedamos en una batalla ideológica que es la que tienen los políticos. Sí. Acá el problema es que cuando vos a la ideología le pones dogmatismo y le pones fanatismo, deja de ser ideología, pasa a ser dogmatismo y fanatismo. Claro. O sea, la realidad que lo que tiene la ideología liberal es que es mucho más pragmática. O sea, un liberal es mucho más pragmático que es una persona socialista o de izquierda. O sea, no somos ultra fanáticos. ¿Por qué? Porque tenemos racionalidad, porque entendemos qué es lo que más conviene. No entendemos cuál es el chilenismo utópico, no hablamos de utopías. Hablamos de un idealismo que es posible llevar a cabo. ¿Por qué? Porque estaban en claro los ejemplos que recién nombrábamos en otras partes del mundo. Claro. Por eso digo, caer en la discusión ideológica que muchas veces lo promueve, sobre todo el kirchnerismo, me parece totalmente ridículo, porque aparte el peronismo, digamos, como nace es un partido, digo, te puede gustar o no, pero es pragmático, no es ideológico. Por eso las famosas tres banderas, independencia económica, justicia social, soberanía política, se decía que eran objetivos a los que se podría llegar por la derecha o por izquierda, pero no ideológicamente solo por un camino. Por eso estuvo Menem y por eso estuvo Kirchner, ¿no? Digamos, y sin embargo los dos eran peronistas, con lo cual acá me parece que hace falta racionalidad, función de que tiene y obviamente tener como objetivo un mejorar la calidad de vida de todos, ¿no? Exacto, y el gran desafío que tenemos nosotros es llevar estas ideas liberales, como repito, sin dogmatismos, sin fanatismos, y sabiendo, digamos, que uno puede con pragmatismo también llevar a cabo, digamos, cuestiones que en la Argentina están dejadas de lado, y dejar, o sea, porque lo que tenemos discutiendo, tenemos juzgando la ideología por la forma que tiene hecho de llevarla. Claro. Porque la ideología es algo natural del ser humano, pero la estamos discutiendo porque no la llevan como ideología, la llevan como fanatismo, la llevan con dogmatismo. Y ahí es cuando nosotros, como ciudadanos, decimos, che, pará, esto no es lo mío, yo no soy así. Claro, totalmente. Y así se producen el desencanto, la decepción y la búsqueda de nuevas alternativas. Ramiro, te agradezco mucho tu tiempo, la conversación, y seguramente volveremos a charlar ya cuando nos perfilemos hacia las elecciones, ya hablar de propuestas y qué es lo que desde el espacio, digamos, Avanza Libertad se propone en la ciudad. Muchísimas gracias, Walter, hasta luego. Hasta luego, gracias por tu tiempo. Ramiro Marra, candidato a legislador porteño por Avanza Libertad, el espacio que encabeza Javier Milei, a quien ¿qué tal estuve? ¿Qué tal estuve?